Una mujer yace despierta en su villa de Bauli, sobre las colinas que miran la bahía de Nápoles. El Mediterráneo brilla bajo la luna, llena de marzo del año 59 d.C., pero ella no contempla la belleza del paisaje. Julia Agripina sabe que esta podría ser su última noche. Tiene 43 años y ha sobrevivido a más complots, traiciones y purgas que la mayoría de los senadores romanos juntos. Ha sido esposa de emperadores, hermana de emperadores, madre de emperadores. Ha envenenado, manipulado y conquistado poder en una ciudad donde las mujeres no debían tener ninguno. Pero esta noche, la mujer más poderosa de Roma espera la muerte enviada por su propio hijo. ¿Cómo llegó hasta aquí la bisnieta del divino Augusto? ¿Qué crímenes cometió para convertirse en la villana más odiada de su generación? La historia que estás a punto de descubrir no trata sobre una víctima inocente. Trata sobre una arquitecta del poder que jugó el juego más peligroso de todos y durante 2 décadas ganó cada partida, hasta que enfrentó a un monstruo que ella misma había creado. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Agripina nació el 6 de noviembre del año 15 d.C. en Oppidum Ubiorum, una fortaleza militar a orillas del Rin que más tarde se convertiría en colonia. No llegó al mundo en los palacios de mármol de Roma, sino en el campamento de las legiones germanas donde su padre, Germánico, comandaba las fuerzas imperiales. Su madre, también llamada Agripina, acompañaba a su esposo en campaña con sus 6 hijos, desafiando las convenciones que confinaban a las mujeres nobles romanas a sus atrios domésticos. Desde su primer aliento, Julia Agripina respiró el aire de la transgresión. Su linaje era impecable y aterrador. Por parte paterna descendía directamente de Marco Antonio y Octavia, hermana del emperador Augusto. Por parte materna era nieta de Marco Vipsanio Agripa, el general que había ganado las batallas que convirtieron a Augusto en dios. Su abuelo Agripa había derrotado a Marco Antonio en Actium, consolidando el imperio. Su sangre contenía tanto la legitimidad augustea como el genio militar que había forjado Roma. En una ciudad obsesionada con los ancestros, Agripina portaba el mejor pedigrí imaginable. Pero ese mismo linaje se convertiría en su maldición. Cuando tenía apenas 3 años, su padre Germánico murió en circunstancias sospechosas en Antioquía. El pueblo romano lloraba al príncipe dorado, el heredero perfecto que había conquistado Germania y restaurado las águilas perdidas de Varo. Casi nadie dudaba de quién había ordenado su asesinato. Tiberio, el emperador sombrío que reinaba desde su retiro en Capri, probablemente envenenó a su sobrino adoptivo por miedo a su popularidad. La pequeña Agripina aprendió su primera lección política. En Roma, ser amado por el pueblo podía firmarte la sentencia de muerte. Su madre intentó vengar a Germánico. Agripina Mayor, una matrona de carácter férreo, acusó públicamente al emperador de asesinato. Reunió a los partidarios de su esposo muerto y conspiró abiertamente contra Tiberio. La niña Agripina observaba cómo su madre desafiaba al hombre más poderoso del mundo. Observaba y aprendía, pero la valentía sin estrategia es suicidio. En el año 29 d.C., cuando Agripina tenía 14 años, Tiberio actuó. Su madre fue arrestada, acusada de traición y exiliada a la isla de Pandateria. Allí, en ese peñasco azotado por el viento donde Augusto había desterrado a su propia hija Julia, la viuda de Germánico fue golpeada hasta perder un ojo y dejada morir de hambre. Tardó 4 años en fallecer. Sus hermanos corrieron peor suerte. Nerón el Mayor fue acusado de conspiración y condenado al exilio, donde se suicidó en el año 31 d.C. Druso, el siguiente en la línea de sucesión, fue encerrado en las mazmorras del Palatino y murió de inanición en el 33 d.C., tratando de comer el relleno de su colchón en su desesperación final. Agripina,
con apenas 18 años, había visto a su familia entera masacrada por el poder imperial. Solo ella, su hermano menor Cayo y su hermana Drusila sobrevivieron, protegidos quizás por su juventud o por la intervención de su abuela Antonia, la última figura con suficiente prestigio para contener la paranoia de Tiberio. ¿Qué pensamientos cruzaban la mente de la joven superviviente? La muchacha que había visto a su madre arrastrada del Palatino, que sabía que sus hermanos habían muerto en celdas oscuras, que entendía que su apellido era simultáneamente su mayor activo y su mayor peligro. La respuesta llegó en forma de matrimonio. En el año 28 d.C., con apenas 13 años, Agripina fue casada con Cneo Domicio Aenobarbo, un patricio de linaje antiguo, pero reputación brutal. Domicio era conocido en Roma por su crueldad casual. Había asesinado a un liberto en el foro simplemente porque no le gustó su respuesta. Había atropellado deliberadamente a un niño con su carruaje en la Vía Apia y había arrancado el ojo a un caballero romano durante una discusión. El matrimonio era una prisión dorada. Agripina dio a luz a su único hijo en el año 37 d.C., Lenantium, la moderna Anzio. Lo llamaron Lucio Domicio Aenobarbo. Décadas después, el mundo lo conocería como Nerón, pero en ese momento era simplemente el hijo de una princesa caída en desgracia y un padre monstruoso. Según cuentan, cuando le anunciaron a Domicio el nacimiento de su heredero, respondió que cualquier cosa nacida de él y Agripina solo podía ser una abominación y una maldición para el pueblo romano. Era una profecía que se cumpliría con aterradora precisión. Pero ese mismo año de 37 d.C. trajo un cambio sísmico. Tiberio murió finalmente, asfixiado en su lecho según algunos, sofocado con una almohada según otros más imaginativos. El Senado, que había vivido décadas de terror bajo su reinado, celebró su muerte con júbilo apenas contenido. El poder pasó al único heredero disponible de la dinastía, Cayo, el hermano de Agripina, el último hijo varón superviviente de Germánico. Roma lo conocía por su apodo de infancia, adquirido cuando de niño acompañaba a su padre en campaña calzando botitas militares. Lo llamaban Calígula. Los primeros meses del reinado de Calígula fueron un sueño imposible. El joven emperador, de apenas 24 años, revirtió las políticas de Tiberio. Liberó prisioneros políticos, restauró honores a la memoria de su familia, devolvió poder al Senado y organizó juegos espectaculares que hicieron delirar al pueblo romano. Agripina volvió a la corte imperial, ahora con un estatus sin precedentes. Calígula honraba a sus 3 hermanas de forma extraordinaria. Acuñó monedas con sus rostros en el reverso, algo jamás visto para mujeres romanas vivas. En documentos oficiales, sus nombres aparecían en las fórmulas de voto junto al del emperador. En los teatros, les otorgó los mismos privilegios que a las vestales, las sacerdotisas vírgenes de Vesta. Pero algo se quebró en la mente de Calígula durante una enfermedad casi fatal en octubre del 37 d.C. Cuando se recuperó, el emperador bondadoso había desaparecido. En su lugar emergió un tirano paranoico y megalómano que se declaró Dios viviente. Roma comenzó a susurrar sobre sus relaciones incestuosas con sus hermanas. Los historiadores posteriores afirmarían que Calígula las prostituyó, que organizó orgías donde las violaba públicamente. ¿Cuánto de esto era verdad y cuánto propaganda posterior? Es imposible saberlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que en el año 39 d.C., Agripina se vio implicada en una conspiración contra su propio hermano. El complot giraba alrededor de Marco Emilio Lépido, esposo de su hermana Drusila, y supuesto amante tanto de Agripina como de su hermana menor, Livila. Lépido había sido designado heredero por Calígula durante su enfermedad, pero tras su recuperación, el emperador cambió de opinión.
Acorralado y desesperado, Lépido conspiró con Gneo Cornelio Léntulo Getúlico, comandante de las legiones en Germania Superior, para asesinar al emperador. Agripina proporcionó fondos, contactos y probablemente el plan. Pero Calígula descubrió la conspiración antes de que pudiera ejecutarse. La venganza fue despiadada. Lépido fue ejecutado sumariamente. Getúlico fue condenado a muerte junto con varios oficiales. Agripina y Libila fueron exiliadas a las Islas Pontinas, ese mismo archipiélago donde su madre había muerto años atrás. Pero Calígula añadió una crueldad adicional. Obligó a Agripina a cargar personalmente la urna con las cenizas de Lépido durante el viaje de regreso a Roma, paseándola por las calles como humillación pública. La mujer que había soñado con restaurar la gloria de su padre, que había conspirado para colocar a su amante en el trono imperial, fue despojada de toda dignidad y arrojada a una roca en medio del mar. ¿Qué hacía Agripina en ese exilio, rodeada por las mismas aguas que habían presenciado la agonía de su madre? Su hijo Lucio, de apenas 2 años, quedó en Roma bajo custodia de su tía paterna, Domicia Lépida. Su esposo Domicio murió de hidropesía en el año 40 de Cristo, dejándola viuda sin patrimonio, pues Calígula confiscó toda la herencia. Agripina pescaba para comer, según algunos relatos. Tejía, meditaba y sobrevivía, pero sobre todo esperaba, porque había aprendido la lección que su madre nunca comprendió. La paciencia es la única virtud que Roma recompensa. La redención llegó con el sonido de espadas en enero del 41 de Cristo. En Roma, en un pasillo subterráneo del Teatro de Pompeyo, oficiales de la Guardia Pretoriana asesinaban a Calígula con 30 puñaladas. No se conformaron con matar al emperador. Aplastaron el cráneo de su hija pequeña, Julia Drusila, contra una pared y mataron a su esposa Cesonia en sus propios aposentos. La dinastía Julio-Claudia parecía extinta. El Senado debatía restaurar la república. Pero los pretorianos, que sabían que una república no necesitaría guardaespaldas imperiales, encontraron al tío de Calígula escondido detrás de una cortina en el palacio y lo proclamaron emperador. Claudio, el tartamudo marginado por su familia, por sus tics y su supuesta debilidad mental, se convertía en el 4º César de Roma. Uno de sus primeros actos fue revocar los exilios de Calígula. Agripina regresó a Roma en el año 41 de Cristo, pero no como víctima agradecida. Regresó como una mujer de 26 años con un plan. Claudio le devolvió sus propiedades confiscadas y le otorgó un estipendio imperial. Ella reclamó la custodia de su hijo Lucio, entonces de 4 años. Y casi inmediatamente Agripina se casó de nuevo. El elegido fue Cayo Salustio Crispo Paceno, uno de los hombres más ricos de Roma, orador distinguido y 2 veces cónsul. Era un matrimonio de conveniencia, pero la conveniencia fluía en ambas direcciones. Paceno obtenía conexión directa con la familia imperial, Agripina obtenía fortuna y respetabilidad. Durante 6 años, Agripina cultivó su imagen como matrona virtuosa. Patrocinó obras públicas. Organizó lecturas poéticas, asistió a ceremonias religiosas con devoción ostentosa. Roma, siempre lista para perdonar a los poderosos, comenzó a olvidar su conspiración contra Calígula. Después de todo, ¿quién podía culpar a una mujer por intentar derrocar a un tirano incestuoso? Mientras tanto, observaba la corte de Claudio con los ojos de un estratega militar, evaluando el campo de batalla. El emperador Claudio era brillante, pero débil. Había escrito historias respetadas de los etruscos y de Cartago. Había reformado la administración imperial con eficiencia impresionante. Pero en asuntos domésticos era un desastre manipulable. Su tercera esposa, Valeria Mesalina, lo gobernaba a través de una combinación de sexo, lágrimas y terror. Mesalina era una ninfómana política,
Se acostaba con senadores para comprometerlos, luego los acusaba de adulterio con ella misma y los ejecutaba. En una ocasión, mientras Claudio visitaba Ostia, Mesalina se casó públicamente con su amante Cayo Silio en una ceremonia completa con testigos y banquete nupcial, aparentemente intentando un golpe de estado. Cuando Claudio se enteró, ordenó su ejecución inmediata. Era el año 48 d.C. y el emperador de 58 años quedaba viudo con 2 hijos pequeños, Británico y Octavia. Roma especulaba sobre quién sería la próxima emperatriz. Los libertos imperiales, los verdaderos poderes detrás del trono, debatían candidatas. Narciso apoyaba a Elia Petina, la segunda esposa divorciada de Claudio. Calisto favorecía a Lolia Paulina, ex esposa de Calígula. Pero Palas, el liberto más astuto de todos, propuso un nombre que hizo detener los corazones de quienes lo escucharon. Julia Agripina. Las objeciones eran obvias. Agripina era sobrina de Claudio, hija de su hermano Germánico. Casarse con ella sería incesto según la ley romana. Pero Palas argumentó brillantemente ante el Senado. El emperador necesitaba una esposa de linaje impecable que pudiera proveer continuidad dinástica. Agripina, bisnieta de Augusto por ambas líneas, portaba más sangre imperial que nadie vivo. Y en una maniobra de genio retórico, Palas convirtió el tabú en virtud. Precisamente porque Agripina era familia, el matrimonio mantendría el poder dentro del linaje augusteo. El Senado, siempre dispuesto a legitimar lo que el poder ya había decidido, votó por legalizar el matrimonio entre tío y sobrina. Claudio y Agripina se casaron el 1 de enero del año 49 d.C. En ese momento, ella tenía 33 años y él 58. Era su cuarto matrimonio. Ella asumió el título de Augusta, convirtiéndose en la tercera mujer en la historia romana en portarlo mientras vivía. Acuñaron monedas mostrándola junto a Claudio, no detrás de él. En inscripciones oficiales, su nombre aparecía con honores casi imperiales. Pero Agripina no se conformaba con títulos. Su objetivo era garantizar que su hijo Lucio, no británico el hijo de Mesalina, heredara el trono. Comenzó con una jugada aparentemente pequeña. Convenció a Claudio de que adoptara a Lucio, 3 años mayor que británico, como su hijo. La adopción se completó en el año 50 d.C. Y el muchacho de 13 años tomó el nombre de Nerón Claudio César Druso Germánico. Ahora era oficialmente el hijo mayor del emperador, con precedencia sobre el hijo biológico. Agripina tejía su red con precisión quirúrgica. Convenció a Claudio de comprometer a su hija Octavia con Nerón, consolidando la unión. Removió a cualquiera que pudiera oponerse a sus planes. Lolia Paulina, la candidata rival para casarse con Claudio, fue acusada de consultar astrólogos sobre las perspectivas de Agripina y forzada al suicidio. Calpurnia, una mujer cuya única ofensa fue ser hermosa en presencia del emperador, fue exiliada. Sosibio, el tutor de británico designado por Mesalina, fue ejecutado bajo cargos inventados. Pero su golpe maestro fue el nombramiento de nuevos tutores para Nerón. Escogió a Lucio Aneo Séneca, el filósofo estoico más brillante de su generación, para educar la mente de su hijo, y designó a Sexto Afranio Burro, un militar de integridad legendaria, como prefecto de la Guardia Pretoriana. Estos 2 hombres, leales a ella, controlarían la formación intelectual y militar del futuro emperador. Era una alianza perfecta, filosofía para dar legitimidad, espadas para garantizar obediencia. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. En el año 54 d.C., Claudio murió. Oficialmente fue un accidente. El emperador de 63 años comió hongos envenenados en un banquete. Pero Roma entera sabía la verdad. Agripina había contratado a Locusta, la envenenadora más famosa del imperio, para preparar el platillo fatal.
Algunos historiadores añaden detalles macabros. Cuando Claudio vomitó los primeros hongos y pareció recuperarse, su médico Genofonte hundió una pluma envenenada en su garganta, supuestamente para inducir más vómito, pero realmente para administrar una segunda dosis letal. Agripina controlaba el palacio esa noche. Mientras Claudio agonizaba detrás de puertas cerradas, ella retenía a Británico y Octavia en sus habitaciones, impidiendo que cualquiera viera al emperador moribundo. Solo cuando confirmó su muerte, abrió las puertas del Palatino. Burro, el prefecto pretoriano designado por ella, presentó a Nerón ante la guardia. Los soldados, que habían recibido generosos bonos prometidos en nombre del joven César, lo aclamaron emperador. Nerón tenía 16 años. El Senado ratificó la sucesión esa misma tarde. No tuvieron opción. Las legiones ya habían jurado lealtad, y cuestionar a Nerón implicaba enfrentar a toda la guardia pretoriana. Británico, el hijo legítimo de Claudio, fue ignorado. Tenía apenas 13 años, demasiado joven para gobernar según la convención, aunque la misma convención no había impedido nombrar emperadores adolescentes anteriormente. La verdad simple era que Agripina controlaba las palancas del poder y Británico no tenía protectores. Los primeros años del reinado de Nerón serían recordados como una edad dorada. Séneca redactaba los discursos imperiales con elocuencia filosófica. Burro mantenía orden en las legiones. Nerón abolió impuestos opresivos, reformó los tribunales, patrocinó las artes. El Senado recuperó algunos poderes perdidos durante décadas. Roma florecía, pero detrás de la fachada de renovación augustea, Agripina gobernaba como emperatriz no coronada. Su influencia era total y visible. Cuando embajadores extranjeros llegaban al palacio, Agripina recibía audiencias sentada en una segunda silla junto al trono de Nerón. En las monedas del primer año de su reinado, los rostros de madre e hijo aparecían juntos, ambos con coronas de laurel, ambos con el mismo tamaño. Las inscripciones leían Agripina Augusta, madre de Augusto, con su nombre precediendo al de Nerón. Nunca en la historia romana una mujer había ostentado poder tan explícito, pero Agripina cometió el error de creer que su hijo seguiría siendo obediente para siempre. Nerón, criado entre aduladores que le aseguraban que era descendiente de dioses, comenzó a resentir la tutela materna. El punto de ruptura llegó con Popea Sabina. Popea era la esposa de Marco Salvio Otón, uno de los mejores amigos del emperador. Era hermosa, con esa belleza calculada que requiere 3 esclavas y 2 horas cada mañana. Era ingeniosa, ambiciosa y completamente carente de escrúpulos, y se propuso convertirse en emperatriz. Nerón se obsesionó. Abandonó a su esposa Octavia, la propia hermana que Agripina había arreglado para consolidar su poder. Comenzó a visitar a Popea abiertamente, humillando a Otón, hasta que finalmente lo nombró gobernador de Lusitania para alejarlo de Roma. Agripina intentó intervenir. Le recordó a su hijo que Octavia era hija de Claudio, que divorciarse de ella alienara partidarios clave. Nerón respondió con furia. Ya no era un niño para ser dirigido por su madre. La confrontación escaló rápidamente. Agripina amenazó con apoyar a Británico, ahora de 14 años y con legitimidad superior como hijo biológico de Claudio. Era una amenaza vacía. Británico no tenía ejército ni partidarios, pero Nerón la tomó como traición imperdonable. En diciembre del año 54 d.C., durante un banquete de Saturnalia, Británico cayó muerto después de beber vino. Oficialmente fue un ataque epiléptico, pero los comensales vieron cómo el muchacho convulsionaba, cómo la espuma brotaba de su boca, cómo su piel se tornaba violácea. Locusta, la envenenadora favorita de Agripina, había trabajado nuevamente, pero ahora para el hijo contra la madre. Agripina comprendió que había perdido control sobre Nerón.
El muchacho educado por Séneca en filosofía estoica, el joven que había prometido gobernar con justicia y misericordia, había matado a su hermano adoptivo en un banquete público sin siquiera intentar disimular el crimen. ¿Qué haría ese mismo Nerón cuando decidiera que su madre representaba un obstáculo similar? Intentó defenderse removiendo aliados de Nerón. Conspiró con Palas, el liberto que la había ayudado a casarse con Claudio. Pero Nerón respondió despidiendo a Palas y confiscando su fortuna. Agripina fue expulsada del palacio imperial. Le retiraron su guardia pretoriana. Sus audiencias públicas fueron prohibidas. Las monedas acuñadas en el año 55 d.C. mostraban solo el rostro de Nerón, con la imagen de Agripina relegada al reverso y reducida de tamaño. El mensaje era claro: ya no era corregente, sino una ciudadana más bajo soberanía imperial. Durante 3 años, Agripina vivió alejada de la corte pero no inactiva. Desde su villa en Bauli, mantenía correspondencia con senadores descontentos. Cultivaba relaciones con comandantes militares. No organizaba ninguna conspiración activa, pero su mera existencia era conspiración suficiente. Mientras Agripina viviera, representaba una alternativa al emperador. Los enemigos de Nerón podían imaginarla regresando al poder, nombrando un nuevo emperador, iniciando una nueva dinastía. Nerón intentó asesinarla 3 veces antes del intento final. Primero, diseñó un colapso del techo de su dormitorio en el palacio, pero los mecanismos fallaron en el momento crítico. Después, intentó envenenarla, pero Agripina había aprendido de su propio manual de venenos. Tomaba antídotos preventivos con cada comida, un hábito que había desarrollado décadas atrás. Finalmente, en una crueldad digna de teatro griego, diseñó un barco que se desarmaría en medio del mar durante una travesía nocturna. Marzo del año 59 d.C. Nerón visitaba Bauli para las festividades de Minerva. Madre e hijo compartieron una cena aparentemente cordial. Nerón fue encantador, atento, nostálgico por su niñez. Besó a Agripina cuando ella se retiraba, le susurró palabras cariñosas. Ella respondió con la dignidad de una matrona romana, pero sus ojos traicionaban desconfianza. Cuando subió al barco que debía llevarla de regreso a través de la bahía a su villa, probablemente sabía que no llegaría viva. El barco zarpó bajo las estrellas. La noche era perfecta, el mar calmo como vidrio. Entonces, a mitad de la travesía, el techo del camarote colapsó según lo planeado. Pero Agripina no estaba debajo. Los marineros activaron el segundo mecanismo, tablas del casco se separaron y el barco comenzó a hundirse. Agripina y su acompañante Acerronia Polla cayeron al agua. Aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. Acerronia, intentando salvarse, gritó que ella era Agripina, esperando que los marineros la rescataran por ser la madre del emperador. Los marineros respondieron golpeándola con remos hasta matarla. Mientras tanto, la verdadera Agripina nadaba en silencio hacia la costa, herida en el hombro por los escombros, pero viva. Alcanzó la orilla exhausta, comprendiendo que su hijo acababa de intentar asesinarla de la forma más elaborada posible. Un pescador la ayudó a llegar a su villa. Agripina, mostrando la sangre fría que la había mantenido viva durante 4 décadas de política romana, envió un mensaje a Nerón. Había sufrido un desafortunado accidente náutico, pero estaba bien y no necesitaba que su querido hijo viniera a visitarla. Era una jugada brillante. Le daba a Nerón la opción de fingir que el accidente había sido genuino, salvando las apariencias. Pero Nerón entró en pánico. Convocó a Séneca y Burro en medio de la noche. Les informó que su madre acababa de intentar asesinarlo y había fallado. Era mentira obvia, pero técnicamente no podían contradecir al emperador. Nerón declaró que no podía permitir que una matricida viviera. Necesitaba soldados para ejecutarla inmediatamente. Burro se negó a ordenar a la guardia pretoriana que matara a Agripina, la mujer que los había encumbrado al poder.
pero sugirió una alternativa: usar marineros de la flota naval, técnicamente no bajo su jurisdicción. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Un grupo de marineros armados fue enviado a la villa de Bauli mientras aún era de noche. Agripina escuchó las botas militares acercándose. Despidió a sus esclavos. No había razón para que murieran con ella. Se sentó en su cama y esperó. Cuando los soldados entraron en su habitación, iluminándola con antorchas, encontraron a la mujer más poderosa de Roma sentada erguida, mirándolos con el desprecio que solo pueden hacer de haber visto demasiado. El comandante del pelotón era Aniceto, el liberto que había sido tutor de Nerón en su infancia. Conocía a Agripina desde que el emperador era un niño. Ahora venía a matarla por orden de ese mismo niño, convertido en monstruo. Los soldados la rodearon con espadas desenvainadas. Agripina no suplicó, no lloró, no intentó negociar. Solo pronunció una frase que los historiadores transmitirían durante siglos. Señalando su vientre, donde había gestado al emperador de Roma, Agripina ordenó: «Golpea aquí, Aniceto. Golpea el vientre que parió a Nerón». Parte 2. Las antorchas proyectaban sombras danzantes en las paredes de la villa mientras el acero atravesaba el cuerpo de Julia Agripina. No murió instantáneamente. Los soldados la apuñalaron múltiples veces, nerviosos quizás por estar matando a una mujer de sangre augustea, o simplemente asegurándose de completar la tarea que les garantizaría recompensa o muerte, dependiendo del resultado. Cuando finalmente dejó de moverse, Aniceto ordenó que su cuerpo fuera cremado esa misma noche, en secreto, sin los ritos funerarios debidos a una augusta. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La pira funeraria ardió apresuradamente en los jardines de la villa. No hubo procesión, no hubo lamentaciones públicas, no hubo los 9 días de duelo obligatorios para ciudadanos de rango senatorial. Los esclavos que presenciaron el crematorio fueron posteriormente ejecutados para garantizar su silencio. Las cenizas de Agripina fueron enterradas allí mismo, en terrenos sin consagrar, negándole incluso el derecho básico de un sepulcro digno. Solo años después, cuando Nerón ya no podía impedirlo, sus esclavos personales erigieron un pequeño túmulo sobre el sitio. En Roma, al día siguiente, el emperador recibió la notificación de que el trabajo estaba completo. Según Tácito, Nerón inspeccionó el cadáver de su madre antes de la cremación. Algunos historiadores afirman que comentó sobre la belleza de su cuerpo, que incluso pidió vino y bebió mientras observaba el cuerpo desnudo. Otros relatos sugieren que permaneció en silencio contemplativo, quizás procesando la magnitud de lo que acababa de ordenar. Sea cual sea la verdad, una cosa era indiscutible: había matado a la mujer que lo había puesto en el trono, la arquitecta de su poder, su propia madre. Pero Nerón necesitaba justificar el matricidio ante Roma. No podía simplemente anunciar que había asesinado a Agripina porque interfería con su vida personal. Así que Séneca, el filósofo estoico que supuestamente representaba la voz moral del imperio, redactó una carta al Senado que era una obra maestra de ficción política. En ella, Nerón explicaba que Agripina había conspirado para asesinarlo, que había enviado un sicario llamado Agerino con un puñal escondido, que la conjura fue descubierta en el último momento, forzando al emperador a actuar en defensa propia. La carta añadía crímenes adicionales. Agripina había intentado corromper a la guardia pretoriana, había sobornado senadores, había planeado casarse con algún general para iniciar una guerra civil. El Senado recibió la carta con el silencio de quien sabe que protestar equivale a suicidio. Votaron unánimemente agradecer a los dioses por salvar al emperador del complot matricida. Ordenaron festivales de acción de gracias.
Decretaron que el día del descubrimiento de la conspiración se celebrara anualmente como festividad religiosa. Propusieron estatuas de oro a Minerva, la diosa que supuestamente había protegido a Nerón. Enviaron delegaciones al emperador, felicitándolo por su supervivencia milagrosa. Pero nadie en Roma creía la historia oficial. Los ciudadanos comunes murmuraban en mercados y baños públicos. Los senadores intercambiaban miradas cómplices en la curia. Los soldados hacían bromas cínicas en los campamentos. Todos sabían que Nerón había asesinado a su madre porque ella se interponía en su relación con Popea Sabina. Todos sabían que el barco diseñado para desarmarse no había sido enviado por Agripina. Todos sabían que la mujer que había sobrevivido al exilio de Calígula, que había conspirado para convertir a su hijo en emperador, no era tan estúpida como para enviar un solo asesino amateur contra la guardia pretoriana. Nerón regresó a Roma semanas después, aparentemente aterrorizado por la recepción que recibiría. Pero el pueblo, siempre pragmático, lo aclamó en las calles. No porque aprobaran el matricidio, sino porque era el emperador, y desafiarlo no tenía sentido. Los senadores organizaron banquetes en su honor. Los magistrados votaron nuevos honores. Y Nerón, viendo que no enfrentaría consecuencias, se embriagó de su propia impunidad. El asesinato de Agripina marcó un punto de inflexión psicológico. Si el emperador podía matar a su propia madre y Roma lo celebraba, ¿qué límites quedaban? Durante los siguientes 9 años, Nerón descendería en una espiral de crueldad, megalomanía y paranoia que convertiría su nombre en sinónimo de tiranía. Pero antes de seguir ese descenso, necesitamos entender quién era realmente la mujer que murió en Bauli aquella noche de marzo del año 59 de Cristo. Julia Agripina fue llamada muchos nombres por historiadores posteriores. Tácito la describía como una mujer de ambición insaciable, que prostituía todo, incluida su virtud, por poder. Suetonio la acusaba de incesto con su hermano Calígula y su hijo Nerón. Dion Casio la presentaba como envenenadora serial, responsable de múltiples asesinatos. Pero estos historiadores escribían décadas después de su muerte, bajo emperadores que necesitaban demonizar la dinastía Julio-Claudia para legitimar su propio gobierno. ¿Qué sabemos realmente? Sabemos que Agripina nació en una familia donde la violencia política era normal. Su padre murió probablemente envenenado, su madre fue golpeada, mutilada y muerta de hambre por orden imperial. 2 de sus hermanos fueron ejecutados por conspiración. Ella misma fue exiliada a los 24 años por intentar derrocar a su propio hermano. Regresó para descubrir que ese mismo hermano había sido asesinado por sus propios guardias. Esta era su normalidad, el agua en la que nadaba. Sabemos que se casó 3 veces por estrategia, no por amor. Su primer esposo fue un bruto que la maltrataba. Su segundo esposo, Paceno, murió convenientemente justo cuando ella necesitaba estar disponible para casarse con Claudio, lo que sugiere que probablemente lo envenenó. Su tercer esposo, Claudio, definitivamente fue envenenado por ella después de adoptar a Nerón y asegurar la sucesión. Agripina no inventó el asesinato político en Roma, simplemente lo ejecutaba con eficiencia fría. Sabemos que acumuló riqueza extraordinaria. Además de las propiedades heredadas de su familia y esposos, recibió la propiedad completa de las minas de alumbre en Egipto, monopolio imperial que generaba ingresos masivos. Cuando Nerón la expulsó del palacio, seguía siendo una de las mujeres más ricas del imperio. Usaba ese dinero para comprar lealtades, financiar construcción pública y asegurar que su nombre estuviera grabado en edificios por todo el Mediterráneo. Sabemos que era brillante políticamente. Navegó la corte de 4 emperadores diferentes, sobreviviendo donde casi todos sus contemporáneos murieron. Manipuló leyes romanas para legalizar su matrimonio incestuoso. Colocó aliados en posiciones clave.
removió competidores con precisión quirúrgica. Durante los primeros años del reinado de Nerón, cuando ella era efectivamente corregente, el imperio funcionó con eficiencia notable. Las reformas administrativas, la reducción de corrupción, el equilibrio entre Senado y emperador, todo esto ocurrió bajo su supervisión directa. Pero también sabemos que Agripina cometió errores fatales. El primero fue subestimar a Popea Sabina. Agripina había derrotado a Mesalina, había superado a Lolia Paulina, había sobrevivido a Calígula. Probablemente consideraba a Popea como otra cortesana manipulable. No reconoció que Popea no simplemente quería influir al emperador, quería reemplazar a la emperatriz madre como figura central en su vida. Esta ceguera le costó su última base de poder, el afecto de su hijo. El segundo error fue no reconocer que Nerón había dejado de ser el niño maleable que ella podía dirigir. Los primeros 5 años de su reinado, el quinquenio de Nerón, que los historiadores recordarían como ejemplo de buen gobierno, fueron años donde Séneca y Burro efectivamente gobernaban mientras el joven emperador disfrutaba actuando en teatros privados y corriendo carreras de cuadrigas. Pero hacia el año 59 d.C., Nerón había desarrollado gusto por el poder real. Ya no quería ser ventrílocuo de su madre y sus tutores. Quería ser Nerón, el magnífico, artista emperador que transformaría Roma según su visión. El tercer error, el fatal, fue amenazarlo con británico, incluso si Agripina no tenía intención real de intentar un golpe de Estado en favor del hijo de Mesalina. Pronunciar la amenaza fue suicidio político. Demostró a Nerón que su madre siempre lo vería como instrumento de poder Julio Claudio, no como emperador por derecho propio, y selló el destino de Británico, cuya única ofensa fue existir como alternativa teórica. ¿Era Agripina una villana? Medida contra estándares modernos de moralidad, indiscutiblemente. Probablemente asesinó a 2 esposos y conspiró en múltiples muertes políticas. Manipuló su hijo como peón en sus juegos de poder. Acumuló riqueza a través de métodos que incluían confiscación de propiedades de sus enemigos ejecutados. Pero medida contra los estándares de su tiempo y lugar, era simplemente una jugadora exitosa en un juego donde todos los demás también asesinaban, conspiraban y acumulaban poder. Los hombres romanos que hacían exactamente lo mismo, como Augusto, quien proscribió a cientos de senadores, o Tiberio, que ejecutó a cualquiera que pudiera amenazarlo, son recordados como emperadores complejos con legados mixtos. Agripina, haciendo lo mismo pero siendo mujer en una sociedad patriarcal, fue demonizada como monstruo de ambición antinatural. La diferencia en tratamiento histórico dice más sobre los prejuicios de los historiadores que sobre sus acciones reales. Consideremos su legado más allá de las acusaciones de envenenamiento. Agripina fundó colonias. La más famosa, Colonia Claudia Ara Agrippinensium, la moderna colonia en Alemania, primera ciudad romana fundada por y nombrada en honor a una mujer. Construyó acueductos, templos y edificios públicos. Patrocinó artistas, poetas y filósofos. Fue mecenas de Séneca cuando éste estaba en el exilio, trayéndolo de regreso para educar a Nerón. Sin su mecenazgo, no tendríamos muchas de las obras filosóficas que sobreviven del estoicismo romano. También fue madre, un aspecto raramente discutido en historias políticas. Crió a Nerón desde bebé, protegiéndolo cuando su padre Domicio era abusivo, manteniéndolo vivo durante el exilio cuando su tía Domicia lo trataba como carga molesta. Durante sus primeros años como emperador, Nerón le escribía cartas afectuosas, la consultaba sobre decisiones importantes, la llamaba mi mejor madre y mi augusta querida. ¿En qué momento ese afecto se transformó en odio? Fue cuando ella criticó a Popea, cuando lo regañó por descuidar deberes imperiales, o simplemente cuando Nerón descubrió que podía tener poder sin compartirlo.
Después de la muerte de Agripina, Nerón descendió rápidamente. En el año 62 d.C., finalmente se divorció de Octavia, la esposa que Agripina había elegido para consolidar su poder. La acusó falsamente de adulterio, la exilió y luego ordenó su ejecución cuando tenía apenas 21 años. Se casó con Popea, quien le dio una hija que murió en infancia. En el 65 d.C., durante un ataque de furia, Nerón pateó a Popea embarazada en el estómago, matándola. Luego se casó con Estatilia Mesalina, después de ejecutar a su esposo para liberarla. El gran incendio de Roma ocurrió en julio del año 64 d.C., destruyendo 10 de los 14 distritos de la ciudad. Los rumores decían que Nerón había ordenado el incendio para despejar espacio para su megalómana Domus Aurea, la Casa Dorada, que ocuparía 1/3 de la ciudad. Para desviar culpabilidad, culpó a los cristianos, iniciando la primera persecución imperial sistemática. Cristianos fueron crucificados, quemados vivos como antorchas humanas, en los jardines imperiales y arrojados a bestias en el Coliseo. Era crueldad como espectáculo público, entretenimiento patrocinado por el Estado. La conspiración pisoniana del año 65 d.C. intentó derrocar a Nerón y reemplazarlo con Cayo Calpurnio Pisón, un senador popular. La conspiración incluía senadores, caballeros y oficiales de la Guardia Pretoriana. Fue descubierta antes de ejecutarse, y la represalia de Nerón fue masiva. 19 ejecuciones confirmadas, incluyendo a Séneca, el filósofo que había educado al emperador en ética estoica. Séneca recibió orden de suicidarse, abriéndose las venas en un baño mientras dictaba sus últimas palabras a escribas. Lucano, el poeta sobrino de Séneca, también fue forzado al suicidio. Murió recitando versos de su propia obra sobre un soldado muriendo desangrado. ¿Habría ocurrido todo esto si Agripina viviera? Probablemente sí, eventualmente. El monstruo estaba latente en Nerón desde el principio, pero Agripina había demostrado capacidad de controlar sus peores impulsos durante sus primeros años de reinado. Había balanceado su deseo de ser actor público con la dignidad requerida de un emperador. Había canalizado su crueldad hacia enemigos políticos legítimos en lugar de permitir purgas indiscriminadas. Sin ella, Nerón quedó rodeado solo de aduladores que le decían que era Dios y que podía hacer lo que deseara. En el año 68 d.C., 9 años después del asesinato de Agripina, las legiones finalmente se rebelaron. Cayo Julio Vindex, gobernador de Galia Lugdunensis, levantó su provincia contra el emperador. Servio Sulpicio Galba, gobernador de Hispania Tarraconensis, se declaró emperador rival. Nerón, quien había pasado años actuando en teatros y corriendo carreras pero nunca dirigiendo ejércitos, entró en pánico. La Guardia Pretoriana lo abandonó. El Senado lo declaró enemigo público. Mientras soldados marchaban hacia el palacio para arrestarlo, Nerón huyó a una villa suburbana. Allí, rodeado por los pocos esclavos que permanecieron leales, Nerón intentó suicidarse, pero no encontraba el coraje. «¿Qué artista muere conmigo?», se lamentaba, según Suetonio. Finalmente, con soldados ya en la puerta, su secretario Epafrodito lo ayudó a hundirse un puñal en la garganta. Tenía 30 años. Era el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, el linaje que había comenzado con Augusto y Livia hacía casi un siglo. Después de su muerte surgió una leyenda persistente. Durante décadas aparecieron impostores por todo el imperio afirmando ser Nerón sobreviviente. Algunos ganaron seguidores considerables, especialmente en el este, donde Nerón había sido popular por su generosidad con las provincias griegas. La leyenda de Nerón redivivus, Nerón resucitado, persistió durante siglos. Incluso aparece en el libro de Apocalipsis, donde algunos estudiosos identifican a la bestia del mar como referencia cifrada al emperador que los cristianos esperaban regresaría del inframundo. ¿Pero qué hay de Agripina en la memoria histórica?
Su reputación fue destruida sistemáticamente. Los historiadores que escribieron bajo los Flavios, la dinastía que reemplazó a los Julio Claudios, necesitaban demostrar que los emperadores anteriores habían sido indignos. Presentar a la madre del emperador como envenenadora incestuosa ayudaba a deslegitimizar todo el linaje. Las acusaciones específicas de incesto con Nerón probablemente son fabricaciones, introducidas para explicar por qué el emperador la mató. Obviamente fue para escapar de su influencia corrupta. Las fuentes antiguas coinciden que Agripina era ambiciosa, inteligente y despiadada. Más allá de eso, casi todo es interpretación coloreada por misoginia. Cuando Augusto proscribía enemigos, era pragmatismo político. Cuando Agripina lo hacía, era ambición antinatural. Cuando Tiberio se retiraba a Capri y gobernaba a distancia, era reserva imperial. Cuando Agripina participaba abiertamente en gobierno, era transgresión del orden natural donde las mujeres no pertenecían. Algunos historiadores modernos han intentado rehabilitar su imagen. Señalan que durante su periodo de mayor influencia, del 49 al 54 de Cristo, el Imperio Romano funcionó notablemente bien. La administración fue eficiente, las fronteras permanecieron estables, la economía floreció, el Senado recuperó algo de dignidad perdida bajo Tiberio y Calígula. Cuando Nerón tomó control directo después de asesinarla, todo eso se desmoronó gradualmente. Hay un detalle fascinante que los historiadores antiguos mencionan casi de pasada. Agripina escribió memorias. Cayo Plinio el Viejo, en su Historia Natural, cita específicamente los comentarios de Agripina, hija de Germánico, como fuente para detalles sobre la familia imperial. Estas memorias no sobrevivieron, probablemente destruidas deliberadamente después de su muerte. Part 2. ¿Qué contenían esos textos perdidos? Su versión de los eventos durante el reinado de Calígula, justificaciones de sus acciones políticas, acusaciones contra enemigos que la traicionaron. Nunca lo sabremos, pero el simple hecho de que escribiera sus memorias es extraordinario. Las mujeres romanas de clase senatorial raramente producían textos escritos que sobrevivieran. Agripina, consciente de su lugar en la historia, intentó controlar su narrativa. Que esa narrativa fuera posteriormente suprimida dice todo sobre el miedo que inspiraba incluso después de muerta. Consideremos también su relación con el pueblo romano común. A diferencia de Mesalina, quien era universalmente odiada por su crueldad caprichosa, Agripina mantuvo cierta popularidad popular. Financiaba distribuciones de grano, patrocinaba juegos públicos, intercedía con Claudio para reducir sentencias de ciudadanos condenados. Cuando fue exiliada por Calígula, el pueblo protestó. Cuando regresó bajo Claudio, fue recibida con celebración. Incluso después de que Nerón la asesinara, circulaban rumores de que su fantasma perseguía el palacio buscando venganza. La villa de Bauli, donde murió eventualmente, cayó en ruinas. Pero el sitio donde sus esclavos erigieron su túmulo improvisado se convirtió en lugar de peregrinación menor durante generaciones. Mujeres sin hijos visitaban para pedir fertilidad, recordando que Agripina había sido madre de emperador. Mujeres con ambiciones políticas dejaban ofrendas, buscando su favor en el más allá. No era adoración oficial. Roma nunca la deificaría como había hecho con Libia o como haría con emperatrices posteriores, pero había reconocimiento tácito de que había sido alguien extraordinario. Su influencia persistió de formas inesperadas. Cuando Vespasiano fundó la dinastía Flavia tras la guerra civil del año 69 d.C., su esposa, Domicia Longina, estudió la carrera de Agripina como manual de cómo acumular poder imperial. Cuando Julia Domna, esposa de Septimio Severo, 2 siglos después, se convirtió en Augusta y participó activamente en gobierno, los historiadores la comparaban con Agripina.
Cada emperatriz subsecuente que intentaba influir política enfrentaba la sombra de Agripina, usada como advertencia de lo que sucede cuando las mujeres transgredían su esfera apropiada. Pero quizás el legado más importante de Agripina fue demostrar que el sistema imperial romano tenía una vulnerabilidad fundamental. Dependía completamente de la estabilidad del emperador individual. Augusto había diseñado el principado pretendiendo que era restauración de la república, con el emperador como simplemente primer ciudadano. Pero la realidad era monarquía absoluta disfrazada de gobierno constitucional. Y en una monarquía todo depende del monarca. Agripina manipuló ese sistema con maestría, usó su linaje augustio como legitimidad. Colocó a su hijo en el trono a través de matrimonio, adopción y asesinato. Gobernó a través de él durante años, pero no pudo controlar su personalidad ni sus impulsos una vez que decidió ser emperador por sí mismo. El sistema no tenía mecanismos para remover emperadores incompetentes o locos, excepto asesinato y guerra civil. Esa vulnerabilidad eventualmente destruiría el imperio, pero en el año 59 de a.C. simplemente destruyó a Agripina. Hay una pregunta que persiste a través de los siglos. ¿Sintió Nerón remordimiento? Los historiadores antiguos insisten que sí. Suetonio afirma que Nerón era perseguido por el fantasma de su madre, que veía su rostro en sueños, que contrató magos persas para intentar apaciguar su espíritu. Tácito describe cómo Nerón evitaba el sitio donde fue asesinada, cómo nunca más visitó Bauli o navegó por esa sección de la bahía. Dion Casio cuenta que durante el resto de su vida, cada vez que veía una mujer de edad similar a Agripina en multitudes, Nerón sufría ataques de pánico. ¿Son estos relatos reales o proyección moral de historiadores que necesitaban demostrar que el matricidio no quedaba impune incluso cuando la ley humana no lo castigaba? Difícil saberlo. Pero sabemos que Nerón nunca habló públicamente sobre su madre después de su muerte. Nunca erigió monumentos en su memoria. Nunca la deificó, como Claudio había deificado a su esposa Mesalina póstumamente. Era como si intentara borrarla de la existencia, hacer que Roma olvidara que Julia Agripina había existido. No funcionó. 2000 años después, seguimos hablando de ella. Seguimos intentando comprender cómo una mujer en una sociedad completamente patriarcal acumuló más poder que la mayoría de los hombres de su generación. Seguimos debatiendo si era villana o víctima, monstruo o sobreviviente. La respuesta probablemente es que era todo eso simultáneamente, porque las personas reales raramente caben en categorías simples. Agripina vivió en un mundo de violencia extrema, donde el asesinato político era herramienta cotidiana de gobierno. Su padre probablemente fue envenenado. Su madre fue torturada hasta morir. Sus hermanos fueron ejecutados. Su primer esposo la maltrataba. Su hermano emperador la exilió y mató a su amante. Y para sobrevivir en ese mundo, se volvió tan despiadada como cualquier hombre romano de su clase. La diferencia es que los hombres que hacían lo mismo eran celebrados como realistas políticos. Ella fue condenada como antinatural. Consideremos un experimento mental. ¿Qué habría pasado si Agripina hubiera nacido hombre? Un patricio de su linaje, inteligencia y ambición habría sido emperador eventualmente. Habría conspirado, asesinado y manipulado exactamente como ella hizo. Pero esas acciones se habrían considerado virtudes romanas de astucia y determinación. Julio César había proscrito enemigos, Augusto había ejecutado miles, Tiberio había instalado un régimen de terror. Pero cuando Agripina envenenaba a un esposo o removía a un rival, era evidencia de depravación femenina. El doble estándar es tan obvio que casi parece caricatura. Y sin embargo, persistió durante siglos. Incluso historiadores modernos, supuestamente objetivos,
Describen a Agripina con lenguaje que raramente usan para hombres igualmente despiadados. Ella es manipuladora, donde Augusto es estratégico. Ella es ambiciosa, donde César es visionario. Ella es transgresora, donde Tiberio es simplemente emperador. Parte de esta demonización proviene de fuentes antiguas que la odiaban, pero parte proviene de incomodidad persistente con mujeres que ejercen poder abiertamente. Agripina no fingía modestia femenina. No gobernaba desde las sombras. Aparecía en monedas, presidía audiencias públicas, su nombre precedía al del emperador en documentos oficiales. Era visible, vocal y sin disculpas sobre su poder. En una cultura que insistía que las mujeres virtuosas permanecieran invisibles, su visibilidad misma era transgresión imperdonable. Pero hay otro ángulo raramente considerado. Agripina como víctima de sistema que destruía sistemáticamente a cualquiera con sangre imperial. La dinastía Julio-Claudia se autoconsumía. Augusto había ejecutado o exiliado a la mayoría de sus descendientes directos. Tiberio había masacrado la familia de Germánico. Calígula había ejecutado familiares potencialmente rivales. Claudio había permitido que Mesalina matara docenas de aristócratas. Nerón continuaría el patrón, ejecutando eventualmente a todos, con conexión remota al linaje augusteo. Agripina intentó romper ese ciclo colocando a su propio hijo en el trono, creyendo que podría controlar su gobierno y finalmente estabilizar el imperio. Fracasó porque subestimó tanto la locura latente en Nerón como su propia incapacidad de soltar el control. Pero el intento mismo era comprensible. Había visto a su familia entera destruida por el sistema imperial. Intentó dominar ese sistema antes de que la dominara a ella. Durante años pareció que lo lograría. Luego el sistema, en forma de su propio hijo, la destruyó de todas formas. Estamos produciendo documentales de larga duración sobre figuras históricas complejas como Agripina. Si quieres que sigamos investigando historias que desafían narrativas simples, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. En marzo del año 59 d.C., cuando las espadas penetraron su cuerpo en esa villa junto al mar, Julia Agripina tenía 43 años. Había sido hija de héroe nacional, hermana de emperador, esposa de emperador, madre de emperador. Había acumulado más poder que cualquier mujer romana antes de ella. Había sobrevivido exilios, conspiraciones y la paranoia homicida de 2 emperadores diferentes, pero no pudo sobrevivir al hijo que había puesto en el trono. Su última palabra registrada: golpea aquí, golpea el vientre que parió a Nerón, resume toda su tragedia. No era súplica por misericordia, no era disculpa por sus crímenes, era reconocimiento amargo de ironía final. El instrumento de su destrucción era su mayor creación. Había parido, criado, educado y coronado al monstruo que ahora la mataba, y enfrentaba esa realidad con el mismo coraje frío que había mostrado toda su vida. ¿Merece simpatía? Esa pregunta asume que las figuras históricas deben ser juzgadas como heroínas o villanas, cuando la mayoría existe en territorio gris complejo. Agripina hizo cosas terribles por poder. También hizo cosas notables con ese poder una vez que lo obtuvo. Envenenó esposos y removió rivales. También fundó ciudades, construyó acueductos y patrocinó arte. Manipuló a su hijo como herramienta política. También lo protegió de maltrato infantil y le proporcionó la mejor educación disponible en el imperio. La historia que acabas de escuchar no es sobre una víctima inocente destruida por el patriarcado romano. Agripina no era víctima de nadie excepto eventualmente de sí misma. Es la historia de una mujer brillante, despiadada y ambiciosa que jugó el juego más peligroso en el lugar más peligroso y durante 2 décadas ganó cada partida, hasta que enfrentó un oponente que ella misma había creado, quien jugaba con las reglas que ella le había enseñado. Roma eventualmente la olvidó o intentó olvidarla.
Pero la memoria persistió en susurros, en advertencias a otras mujeres ambiciosas, en comparaciones con emperatrices posteriores, y en los escritos de historiadores que, incluso mientras la condenaban, no podían ocultar cierta fascinación con la mujer que había desafiado todas las restricciones de su género y casi había triunfado. La villa de Bauli desapareció bajo siglos de construcción posterior. El sitio exacto de su asesinato se perdió, pero en algún lugar bajo las calles modernas de Bacoli, en la costa napolitana, yacen cenizas de la mujer más poderosa que Roma jamás conoció. Una mujer que demostró que en un imperio donde el poder fluía de un hombre, una mujer suficientemente brillante y despiadada podía capturar ese poder y ejercerlo como si fuera propio, hasta que descubrió, demasiado tarde, que el poder nunca pertenece realmente a nadie. Simplemente fluye temporalmente a través de individuos que creen controlarlo antes de destruirlos y continuar su flujo eterno hacia la próxima víctima dispuesta. Agripina entendió esto mejor que la mayoría, pero entenderlo no fue suficiente para salvarse de su verdad brutal. La muerte torturada de Julia Agripina no fue simplemente asesinato de una madre por su hijo. Fue el colapso inevitable de un sistema imperial que dependía de individuos para estabilidad, pero otorgaba poder absoluto que corrompía absolutamente. Fue demostración de que en Roma la sangre augustea era simultáneamente el mayor activo y la maldición definitiva. Fue prueba de que el género nunca protege contra ambición, y la ambición nunca protege contra las consecuencias de crear monstruos. Y fue el final de una mujer que desafió a Roma, y durante un momento brillante y terrible hizo que Roma se inclinara ante ella.